Aparte del inmueble, lo relevante es que se evidencia una ruptura política todavía prevaleciente. Los espacios que le tocan al PT se van a dividir entre dos, ¿no? Reginaldo y Óscar. Y evidentemente ahí el que sale perdiendo es Óscar. Pues el salario no ha crecido en la misma proporción que los salarios mínimos a nivel nacional. Los reclamos de la comunidad universitaria están centrados en infraestructura, en las carencias que hay en infraestructura. Lo más relevante para decirle al auditorio es quién conforma Podemos. ¿Cuál es el camino que toma Podemos? Si es un partido político como los de siempre, o si es un partido político diferente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Fuera de Agenda. Estamos listos para discutir los temas más relevantes de la agenda pública en el Estado de México. Y en esta ocasión me acompaña Israel Dávila. Israel, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes al auditorio. Y sí, como dices, vamos a hablar sobre los temas más importantes que sucedieron la semana anterior. ¿Y con qué vamos a empezar, Paco? Pues un tema importante fue que el sábado de la semana pasada el Partido del Trabajo inauguró algo inédito, oficinas propias, ya no va a arrendar y es un edificio pues que va a alojar a la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, pero más allá de la parte del inmueble, lo relevante es que se evidencia una ruptura política todavía prevaleciente entre el grupo de Óscar González Yáñez y la designación como comisionado nacional de Reginaldo Sandoval, que aglutina también a un grupo de diputados locales y federales, y es evidente que hay una división, no se ponen de acuerdo. ¿Quién es el dirigente, para empezar, en un Partido del Trabajo en el Estado de México? Para términos de la dirigencia nacional, Reginaldo cuenta como comisionado nacional, incluso en conferencia de medios expresó pues que él está avalado por la coordinadora nacional del Partido del Trabajo. Sin embargo, sí fue evidente la ausencia de Óscar González, de Norberto Morales, de Nayuritsi, y me parece que ese es un tema que no deja de ser importante para la toma de decisiones del Partido del Trabajo. Aun cuando quizás su presencia es marginal, debemos entender que el Partido del Trabajo tiene una alta presencia en la legislatura, tiene ya también una alta presencia en los ayuntamientos, derivado de esta alianza que ha tenido con Morena en las últimas elecciones. Y eso me parece que es importante porque también marcará un precedente en la negociación de la alianza electoral hacia el futuro. Ahora vamos a ver cuál es la lectura y cuál es el trato que le van a dar el gobierno del Estado y Morena en el Estado de México y Morena a nivel nacional, con qué PT se van a poner de acuerdo, si con el de Óscar González o con el de Reginaldo Sandoval. Entiendo que a la toma a la inauguración de esta casa o de esta oficina de la dirigencia estatal del Partido del Trabajo acudió Francisco Vázquez, representante de la legislatura, y también por parte del gobierno Alejandro Viedma, ¿no?, que es de la Secretaría General de Gobierno. Es decir, por un lado se puede decir que hubo un apapacho por parte del gobierno del Estado, no fueron las principales, no fue Horacio Duarte, por ejemplo, pero mandó a unas personas de más confianza, ¿no? Y Paco Vázquez también se presenta no solamente como el presidente de la JUCOPO, de la legislatura del Estado de México, sino en su calidad de representante de Morena ante el Instituto Electoral y también en la ascendencia política que tiene con la gobernadora Delfina Gómez. Hubo algunos otros liderazgos de Morena muy vinculados a Higinio Martínez. Entonces me parece que esa parte es reconocer sí la dirigencia de facto, la dirigencia oficial, pero también hemos visto acercamientos por parte de Morena con el grupo de Óscar González. Pues es que el grupo de Óscar González tiene espacio en el gobierno del Estado, ¿no? O sea, el grupo de Óscar González sí está representado en el gobierno del Estado, tiene su cartera en el gobierno del Estado en la Secretaría del Trabajo. Sí, y ahí vemos... Y Reginaldo Sandoval no tiene ningún representante en el gobierno del Estado, ¿no? No, y en el gobierno del Estado podemos mencionar a Norberto Morales, a Joel Cruz, a Mauricio Aguirre, que también forman parte de este grupo político y que tienen pues una toma de decisiones y un espacio de poder público, que no es cosa menor. Ahora, en cuanto a la toma de decisiones hacia el futuro, me parece que también hay un liderazgo que salta a la vista, que es el de Fernando Vilchis. Fernando Vilchis sí acudió a la inauguración de la sede estatal del PT, pero no necesariamente está del lado de Reginaldo Sandoval. Él quiere enarbolar o encabezar su propia corriente al interior del PT. Y entiendo que él había llegado al PT a través de Reginaldo Sandoval. Incluso él trató de imponerlo como coordinador estatal hace año y medio. Pero entiendo que también ya hay diferencias entre Reginaldo y
el propio Fernando Vilchis. Sí, ¿no? porque Fernando Vilchis reclama su propia ascendencia política, quiere propios espacios de poder, aunque hay que entender algo importante. Fernando Vilchis está acostumbrado a jugar en tribus. Su origen político es en el PRD, después transitó por Morena, y en el PT no están acostumbrados a transitar por tribus porque ni siquiera tienen mucha representatividad. Son muy pocos los militantes como para todavía dividirse en fracciones, ¿no? Y han sido las decisiones mucho más verticales, ¿no? La conducción del partido ha sido mucho más vertical. Ahora con dos dirigencias, ¿no? O con dos liderazgos visibles que son los que marcan la pauta hacia dónde o cuál es la política o hacia dónde se debe dirigir el partido, ¿no? Por un lado Óscar y por el otro lado Reginaldo Sandoval, que Reginaldo Sandoval, también hay que decirlo, es el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, o sea, no es cualquier militante. O sea, en la convocatoria del sábado hubo infinidad de diputados federales de Morelos, de Guerrero, de Michoacán, de la Ciudad de México, lo que habla pues sí de una presencia inusitada del Partido del Trabajo a nivel nacional. Eso me parece que es importante mencionar. Ahora, hay que también dejar claro que Reginaldo Sandoval no es del Estado de México. Viene a trabajar como un delegado, pero ha estado haciendo un trabajo político aquí en el Estado de México en los últimos años. Que ayer el propio Reginaldo mencionaba que no es el primer estado al que llega como comisionado, no es la primera resistencia que va a encontrar en una dirigencia estatal. Enumeró alrededor de 10 estados en los que ha estado como comisionado nacional, pues tratando de darle conducción y darle orden al Partido del Trabajo. Y una cosa que sí me parece importante en esta lógica es el crecimiento que ha tenido el Partido del Trabajo en términos de militancia. Cuando llega él dice que había alrededor de 40,000 militantes y ahora ya está en 150,000, es decir, 200% más. ¿Dónde lo sacan? Habrá que ver de dónde lo sacan, pero yo creo que puede ser una lógica en función de, ahí es donde Fernando Vilchis levanta la mano y dice, pues en el municipio de Ecatepec yo he afiliado una gran cantidad, pero Reginaldo Sandoval decía, no importa mucho el número que tú afilies, porque eso va a depender también del municipio y su densidad poblacional. Claro, no es lo mismo Ecatepec que Ayapango, decía él. Por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces la meta del PT es llegar a un 3% de afiliación respecto del padrón electoral, que me parece que es una cifra importante, porque podremos poner en duda o no esas cifras, pero si son avaladas por el INE y hay un crecimiento en el proceso de afiliación, me parece que esa es la parte donde Reginaldo levanta la mano y dice, yo sí trabajo más políticamente, territorialmente, pero el grupo de Óscar González se dedica a hacer política de otra manera, ¿no? Pues una política más de escritorio. Vamos a ver cuál es ¿cuál es el tratamiento que se le da al Partido del Trabajo en los próximos meses y ya cuando se acerque la época de la definición sobre las alianzas, que evidentemente el Partido del Trabajo irá aliado a Morena? Y evidentemente el grupo de Óscar González verá reducidos los espacios que tenga en la representación política, es decir, pues los espacios que le tocan al PT se van a dividir entre dos, ¿no? Reginaldo y Óscar. Y evidentemente ahí el que sale perdiendo es Óscar, porque es el que siempre partía y repartía las cuotas o los cargos en el Partido del Trabajo, ¿no? Pero me parece que si conservan lo que tienen hasta ahora, tanto a nivel legislatura como a nivel municipal, ambas partes saldrán ganando. Lo que me parece relevante, nada más como para ir cerrando el tema, es recalcar que Morena no se pelea con ninguno y no reconoce a uno por encima del otro. Tiene una sana convivencia con ambos grupos políticos. Sí, porque tampoco le conviene pelearse con alguno, o sea, no tomar partido, ¿no? Son la autodeterminación de los partidos, como dicen, y sí, vamos a ver cuál es el tratamiento que se le da, y seguramente yo creo que en lo local saldrá ganando Óscar González, en lo federal saldrá ganando el grupo de Reginaldo Sandoval, y ahí ya habrá más o menos un equilibrio en el manejo, en el control político del Partido del Trabajo. Pero lo cierto es que sí, en los últimos años Óscar González ha perdido mucho poder, ha perdido mucha representatividad, tanto a nivel municipal como a nivel de
de las diputaciones locales, y ya no es lo de antes, ¿no? Ya no es el mandamás, por así decirlo, del partido. Pero ya tienes más posiciones. Antes era una legislatura de 3, 4 diputados y hoy tienes una fracción de casi 10 legisladores. Entonces eso me parece que... ¿Cuántos son de Óscar? ¿3, 4? ¿Los mismos que tenía? Sí, claro. Por eso no sale perdiendo tanto, ¿no? Y al contrario, lo que sí tienes es un PT mucho más amplio, con otro tipo de... Sí, ya comparte el poder, ¿no? Por así decirlo. Con sus diputaciones en Sinacantepec, en Otzolotepec, el propio Ernesto Santillán de Catepec. Entonces me parece que el PT sí también ha ido creciendo territorialmente. No es esa zona exclusiva donde antes nada más se ubicaba, quizá en la zona norte y un poco en el corredor Mexicalcingo-Tenango del Valle, ¿no? Pues bueno, esperemos que vamos a checar cuál es el tratamiento que se le da y también ver qué impacto tendrá también la alianza con el Partido Verde, ¿no? Porque el Partido Verde ya lo rebasó por la izquierda, ¿no? Eso es evidente. Pero bueno, vamos a la primera pausa y regresamos a hablar del segundo tema de la semana. Estamos de vuelta en Fuera de Agenda y bueno, para hablar del segundo tema de la semana, pues la semana anterior, el jueves, se cumplió el primer año pues del paro que hubo en la Universidad Autónoma del Estado de México, este paro que terminó por abortar el proceso electivo de la rectoría en el 2025 y bueno, finalmente se pudo hacer el proceso electoral hasta julio-agosto y el movimiento estudiantil mantiene un poco de su presencia, ¿no?, en la universidad. Sí, es importante señalar que hay muchas demandas todavía pendientes y ha habido ahí algunos paros intermitentes en las últimas semanas. Ocurrió en el Centro Universitario de Texcoco, en el Centro Universitario de Nezahualcóyotl, que son espacios foráneos, y me parece que la propia rectoría reconoce que hay saldos pendientes. El de más largo aliento y el de mayor exigencia quizás sea el de la gratuidad, que no se va a resolver en esa administración, ni probablemente en la próxima tampoco, porque dependerá mucho de los recursos federales que se le inyecten a la educación superior. Pero un tema importante que se trató el pasado jueves también en el Consejo Universitario es el tema de la reforma a la ley de la UAM. Ya van a entrar a una última etapa de consulta. Antes de que concluya el semestre, ellos prevén terminar con esa etapa de consulta antes de que concluya ese semestre escolar, en donde se consultará a los consejos de gobierno en los espacios académicos que así existan o a los consejos asesores en los espacios académicos que carezcan de consejos de gobierno. Esa es la última etapa. Los consejos de gobierno tienen la facultad de proponer, de ajustar, de debatir y de discutir esta iniciativa de reforma, y a partir de ahí se turna otra vez al Consejo Universitario. El Consejo Universitario ya avala, digamos, el proyecto de dictamen final, se manda al Poder Ejecutivo y de ahí se turnará al Poder Legislativo para hacer lo necesario. ¿Qué es lo que se buscará? Fundamentalmente es crear hasta un órgano electoral, darle mayor democracia, darle mayor participación en la toma de decisiones a los espacios foráneos que actualmente no la tienen, sobre todo centros universitarios, unidades académicas, una mayor transparencia y rendición de cuentas y sobre todo también atender el tema de la defensa de los derechos universitarios en temas como el acoso escolar, el hostigamiento sexual, cosas que me parece que fueron también muy puntuales en la exigencia de este paro estudiantil. O sea, es decir que la iniciativa podría estar lista por ahí de junio, julio de la reforma universitaria para que el Congreso la pueda discutir en el próximo periodo de sesiones que será de septiembre a diciembre, ¿no? El planteamiento inicial es que la universidad se lo mande al Poder Ejecutivo, porque la universidad no tiene facultades para presentar la iniciativa, y ya el Poder Ejecutivo sí plantearla ante el Poder Legislativo. Algo que me parece relevante es que en la Ley Federal de Educación hay un apartado donde dice que pues estas reformas a las leyes universitarias de universidades autónomas tienen que pasar por la consulta de la comunidad universitaria. Me parece que este proyecto lo que busca es eso, pero que también genera mucho ruido, no sé si lo han notado, que en las últimas semanas, de manera aislada, varios diputados
del PT, del PRD y de Morena han presentado iniciativas muy reducidas, pero que sí inciden en la ley de la universidad. Eso me parece que genera ruido. Es que todo el mundo tiene también sus intereses, ¿no? Yo creo dentro de quieren incidir dentro de la vida de la universidad. Lo importante será ver cuál es la conclusión de esta iniciativa, qué es lo que finalmente se plantea, si este proyecto de iniciativa o si esta iniciativa de ley de reforma a la ley de la universidad satisface esos reclamos que tuvo el movimiento estudiantil el año pasado y que lo sigue teniendo, sobre todo en cuestión de representatividad, es decir, que las unidades académicas y los centros universitarios, que son los que están fuera del Valle de Toluca, tengan incidencia dentro de lo que se discute y dentro de lo que se aprueba en el Consejo Universitario. Yo creo que ese sería un gran paso. Y después también ver cuál es el tratamiento que le da la legislatura, ¿no? Si es capaz de la legislatura también solventarlo en el próximo periodo de sesiones. Recordemos que en el próximo periodo de sesiones, pues la legislatura va a tener pues la aprobación del presupuesto, la aprobación de la cuenta pública, la glosa del informe, y aparte si viene el proceso electoral, que ahí también abarca muchas situaciones y la actividad político-legislativa se reduce, ¿no? Entonces, que todavía no vamos a estar en año electoral, entonces es el momento idóneo, porque ya pensar en el 2027 en una reforma estructural. Sí, pero recuerda que ya con las reformas que se van a aprobar del Plan B, pues las precampañas se van a adelantar a diciembre. Entonces, todo eso tiene que salir, la reforma de la universidad de septiembre, octubre, a más tardar en noviembre, porque si no, ya no va a salir. Pero si no sale este año, ya no va a salir. El otro año la veo complicadísimo y luego ya viene un proceso hasta sucesorio de otras cosas, ¿no? Así es. Es complicado, sí tendría que salir en el próximo periodo ordinario. Yo nada más abundar en el tema de los diputados que aisladamente se han pronunciado por reformas a ciertos artículos, me parece que también alcanza el tema de una notoriedad en donde la universidad se ha vuelto un tema mediático, pero a veces lo hacen, con todo respeto, sin el conocimiento de la vida interna de la institución y sin el concurso de participación o de debate de la propia comunidad, aunque sí han tenido algún acercamiento con algunos grupos disidentes a la universidad, en algunos casos de algunos diputados, pero no me parece que tampoco sea lo ideal. Me parece que el integrar eso al debate legislativo por comisiones implicaría una circunstancia muy compleja para que la universidad lo acepte de facto, ¿no? Y creo que también los diputados locales y también los federales no solamente tienen que ver por el asunto de la reforma a la ley universitaria, sino también pugnar y buscar en la medida de lo posible, pues dotar de más recursos a la universidad, ¿no? Porque los principales reclamos de la comunidad universitaria están centrados en infraestructura, en las carencias que hay en la infraestructura de cada uno de los campos o espacios universitarios. Y las autoridades de la universidad no pueden resolver esos asuntos, esas carencias en infraestructura sobre todo, pues porque no cuentan con los recursos suficientes para poder atender esos rezagos. Y en infraestructura no nada más es la parte de un inmueble, de una oficina, de un laboratorio. Me parece que también tiene que ver con insumos técnicos. Claro. De licenciaturas que requieren de una tecnología permanente y de una actualización constante, como medicina, ciencias, comunicación, donde pues hay otro tipo de necesidades y de insumos para hacer propias prácticas profesionales o prácticas de campo, como puede ser química, biología, geografía. También ha acusado que no se le dan todas las facilidades a sus estudiantes para tener las prácticas de campo necesarias, que no solamente se circunscriben en un aula, como quizá pueden ser otras licenciaturas. O sea, la universidad sí implica atender las particularidades que cada espacio académico requiere, que no son las mismas las ciencias sociales que las ciencias naturales o las exactas, por ejemplo, ¿no? Pero también si vemos en los aspectos de infraestructura, la verdad, mucha de la infraestructura que tiene la universidad requiere de mantenimiento, requiere de rehabilitación. Si vemos el reclamo que hubo en Texcoco, pues veíamos las instalaciones y la verdad están en unas condiciones muy deplorables, ¿no? Y eso habla de un abandono de mucho tiempo.
y se requiere bastante dinero para poder dejarlas en óptimas condiciones. Y hay otras cosas que no están en la ley, que no están en la infraestructura, pero que sí están en las demandas, que estuvieron incluso en los compromisos que la propia rectora signó con varias asambleas universitarias, como puede ser el Centro Cultural Universitario en el interior de Rectoría, ver si ya a la brevedad se puede tener un proyecto ejecutivo para dar respuesta a estos reclamos. Y ya lo habíamos hablado también en otro episodio de Fuera de Agenda, que no deja de ser menor el atender también pues la precariedad salarial de la plantilla docente y de algunos espacios en plantilla administrativa, donde pues el salario no ha crecido en la misma proporción que los salarios mínimos a nivel nacional, y que no es un asunto exclusivo de la UAM, pero que sí es un asunto de preocupación para las universidades públicas. Y bueno, también sobre estos reclamos que había del movimiento estudiantil, creo que también se han dado pasos importantes. Hace rato lo platicábamos, de que ya, por ejemplo, ya no hay tanta impunidad, ya está habiendo sanciones a violaciones de la propia ley universitaria o violaciones por comportamientos inadecuados, ¿no? Creo que en esta última sesión del Consejo Universitario hubo sanciones por nepotismo, hubo sanciones por acoso sexual, ¿no? Ya esas cosas que antes quedaban en la impunidad, ahora se están tratando y se les está dando un cauce, ¿no?, legal, ¿no? Sí, esa podría ser una circunstancia que pudieran vigilar que sea permanente y que no sea nada más una reacción instantánea, inmediata para quedar bien con la comunidad o con la asamblea, ¿no? Pues esperemos cuál es la resolución de esta iniciativa, cuándo la presentan, y ver qué tratamiento le van a dar los diputados locales en la legislatura del Estado de México. Vamos a una pausa, regresamos con el tercer tema. Estamos de regreso, vamos a atender el tercer tema de este Fuera de Agenda, y tiene que ver con la aprobación del Instituto Electoral del Estado de México para la participación de un nuevo partido político local, el partido político Podemos, que ya fue aprobado la semana pasada, con algunas consideraciones, condicionamientos para que ajuste temas de documentos básicos, pero es un hecho que habrá un nuevo partido político. Es un registro condicionado que cobra vigencia a partir del 1 de julio, pero para esto Podemos tendrá que solventar algunos, como dices, algunos requerimientos, inconsistencias que se encontraban en sus documentos básicos, en sus estatutos, principalmente con la justicia intrapartidaria y también con temas de paridad de género, ¿no? Que son dos de los aspectos fundamentales que les fueron observados. Entonces tendrán los próximos 30 días para solventar esos requerimientos que le hizo el Instituto Electoral del Estado de México, y si se cumplen, pues a partir del 1 de julio ya tendrán su registro y tendrán también acceso a las prerrogativas que aquí lo más relevante para decirle al auditorio es quién conforma Podemos. O sea, la participación de un nuevo partido político no se da por generación espontánea, es la misma clase política la que se reagrupa, se reorganiza, ya no encuentra representación en algún partido político y decide crear uno nuevo. Ese es el caso de Podemos. Así es, porque el dirigente o quien organizó todo este nuevo partido político es Cristian Campuzano Martínez, quien fue durante muchísimo tiempo uno de los especialistas en temas electorales del PRD, fue dirigente estatal del PRD, terminó peleado por ahí del 2023, incluso él fue el que firmó la alianza con el PRI en el 2023 para ir aliado con el PRI y con el PAN, apoyando a Alejandra del Moral. Después de eso hubo un conflicto en el PRD, él salió, disputó a través de la vía jurídica la dirigencia estatal y finalmente pues terminó saliendo de las filas del PRD. Y en tiempos de campaña se adhirió a la campaña de Delfina Gómez. Así es, apoyó en los últimos meses, apoyó la campaña de Delfina Gómez, después se fue a trabajar con el diputado federal por Metepec, Ublesta Santiago, quien era su asesor, Cristian Campuzano, y a finales del 2024 decidió empezar a formar su nuevo partido político, presentó su carta de manifestación para crear un partido político y durante todo el 2025
gobierno estuvo organizándose y creando las asambleas que le pide la ley, las asambleas municipales y estatales, para poder conformar ese partido político. Y en esta creación de partido político hemos visto muchos liderazgos experredistas y morenistas. Algunos morenistas que apoyaron decididamente al Movimiento de Regeneración Nacional desde el 2016 al 2024, que no han encontrado quizá la representatividad, los espacios de decisión, de poder, han decidido hacerse un lado y formar parte de este Podemos. Así es, inicia con una militancia de 44,000 militantes, esa es su fuerza, tiene representación en más de 90 municipios, esperan que a finales de este año ya tenga representación en los 125 municipios, y la idea, según Cristian expresó, tras conseguir el registro, lograr 250,000 afiliados de aquí a que termine el año. Yo lo veo bastante complicado, pero bueno, es bastante complicado, ¿no? Y lo discutíamos en la semana pasada en Plana Mayor, o sea, ¿cuáles son los incentivos que tienen los electores para afiliarse a un partido político? Porque con las cifras que van manejando unos y otros partidos políticos, estamos hablando de que prácticamente 1 de cada 3 mexiquenses está afiliado a algún partido político. Así es. Cuando tú ves en la votación y los niveles de votación van sobre el 50%, es decir, que pues entonces el nivel de votación es muy bajo si consideras estos niveles de afiliación que tienen las personas. Y habría que ver ya en junio, cuando se den a conocer los resultados finales de cómo está en la militancia en cada uno de los partidos políticos, finalmente cuántos tiene cada quien, ¿no? Sí, porque hay muchos que se afilian hasta 2 o 3 veces, ¿no? Ajá, o se afilian a Morena y después se afilian a Podemos y después se afilian al Partido Verde, ¿no? Entonces, y el INE lo que va a tomar en cuenta es la última afiliación, ¿no? La última afiliación. Así es. Y la principal bandera política que trae Podemos es que pues él va a postular a personas que nunca hayan sido candidatos o que nunca hayan sido presidentes municipales, que nunca hayan sido diputados, porque lo que quieren generar es una nueva clase política, ¿no? Una renovación generacional en la clase política del Estado de México. Y aquí me parece también importante destacar 2 cosas. Una, que me parece que Podemos tiene con claridad que su objetivo para el 2027 es conservar el registro, que esto implica el 3% de la votación efectiva de la elección de diputados. Y la otra es, pues esta sospecha que desde que el PRI fue gobierno durante largo tiempo en el Estado de México, establecía que estos partidos políticos locales tenían como intencionalidad el atomizar la votación opositora. Sí, porque al final de cuentas se dice que son auspiciados por el gobierno del Estado. Y fortalecer al partido en el poder. Claro. Y no deja de ser esta una suspicacia, porque sí, también vemos en esa organización de Podemos, como ya decíamos, pues muchos liderazgos morenistas que incluso sí estuvieron muy cercanos a quienes hoy toman las decisiones en gobierno del Estado. Y sí, como dices, Paco, ¿no? Muchas de las personas que ahora integran Podemos se les ha visto muy cercanas a quienes hoy toman decisiones en el poder, y eso alimenta más esas suspicas. Incluso ya hay partidos que están analizando la posibilidad de impugnar el registro de Podemos bajo esta misma tesitura, ¿no? Y ver que si jurídicamente cumplieron con todos los pasos que exige la ley, y si no se trata de una simulación como la semana pasada nos expresó Javier Rivera, ¿no? No hay que perder de vista que la conformación de un partido político siempre se ha manifestado es un gran negocio para quienes lo conforman, porque representa prerrogativas que no es otra cosa más que financiamiento. 30 millones de pesos anuales. Pero más allá de eso, ese ya es el post, la parte posterior a. Hablemos un poco de la parte previa. O sea, el organizar las asambleas, el convocar a las personas, el afiliarlas, el desarrollar las asambleas, requiere mucha organización, un respaldo político y un respaldo financiero para poder llevarlo a cabo. No es una situación menor, y me parece que pues detrás de toda esa circunstancia pues siempre existe la suspicacia de que el poder público también lo financia, ¿no? Y también hacer una revisión de lo que ha pasado con los partidos políticos locales en el Estado de México del 2000 a la fecha, ¿no? Se han creado muchos partidos políticos locales, Futuro Democrático, Vía Radical, en fin, ¿no? Han sido como 5 o 6
y que no llegan al proceso electoral y pierden ahí su registro, ¿no? O sea, no permanecen. El único que ha logrado una permanencia mayor a un proceso electoral es el Partido Nueva Alianza, que era un partido político nacional, que después se volvió local, logró tener más del 3% de la votación, pero al siguiente proceso electoral terminó perdiendo el registro. Es correcto, es decir, me parece que también en el espectro político las personas no quieren más partidos políticos. Incluso muchos de los partidos políticos de los que hoy hablamos, que han tenido un crecimiento, una fortaleza, etcétera, pues muchos atribuye a tener alianzas con partidos políticos grandes, mayoritarios, de una mayor robustez estructural, territorial, financiera. Pues sí, habría que ver cuál es el camino que toma Podemos, si es un partido político como los de siempre, o si es un partido político diferente que logra traer, o concite, ¿no? Votos para su causa, ¿no? Sí, porque aparte hay que entender que también el financiamiento público que reciben es muy marginal para poder lograr tener una presencia mediática, territorial, estructural, amplia. Entonces eso te limita mucho la participación, o mejor dicho, el posicionamiento y la proyección hacia una elección. Pues bueno, ya vamos a tener 8 partidos políticos aquí en el Estado de México, cada vez son más, y bueno, también dejar en claro que Podemos no podrá hacer alianza en este proceso electoral, ¿no? Porque la ley dice que los nuevos partidos o los partidos de nueva creación no pueden participar aliados en su primer proceso electoral, ¿no? Sí, y en el eventual caso de que pudiera conservar su registro a partir del 2027, existe, insistimos, la suspicacia de qué podría ser Podemos para el 2029, que es la elección de gobernador o gobernadora. Entonces me parece que ahí otra vez volvería como a la discusión, pero lo más relevante por ahora es conservar su registro, porque me parece que en esta pugna y en este debate de ideas y de propuestas se va a disputar el registro con el PRD Estado de México. Y a lo mejor también con quienes estén o los partidos nacionales de nueva creación, ¿no? Somos y el Partido PES, Social, ¿no? El PES. Que ahora se llamará de otra manera, ¿no? Bueno, esperemos qué sucede en las próximas semanas con los nuevos partidos políticos, y también invitar a Cristian para que pueda venir y platicarnos cuál es ¿qué es lo que lo hace diferente a los demás partidos políticos? ¿Cuál es su oferta política y cómo pretende mantener con vigencia este nuevo partido político aquí en el Estado? Bueno, pues agradecerles mucho su permanencia en Fuera de Agenda, su seguimiento, su participación constante, y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.